Espíritus que atan la mente, basado en Salmo, capítulo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hace unos años yo sabía que Dios me había llamado a un ministerio poderoso en todo el mundo. No lo presumía ni sentía que yo fuera especial. Yo solamente sabía que era un hombre del que nadie ha escuchado antes. No obstante, creía que tendría un ministerio nacional. Yo creía que Dios me usaría para sanar a los enfermos y para cambiar las vidas. De hecho, en lugar de sentirme orgulloso, me sentía humilde, pues ¿quién era yo para que Dios me usara? Entre más meditaba en esa idea, más me regocijaba en la bondad y en la soberanía de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, el apóstol Pablo señaló que las decisiones de Dios con frecuencia parecen ser misteriosas. Escoge lo necio para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Pablo concluye, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo no sentía causa alguna para gloriarme. Creía en el llamado y en la promesa que Dios me había hecho. Eso es lo que quiero subrayar. Luego esperé en Dios a que abriera las puertas que nadie puede cerrar. Cuando Él estuviera listo, todo esto sucedería. Aunque no sé cuándo comenzó el problema, un día escuché a mí mismo preguntar, me pregunto si Dios realmente quiere usarme. En lugar de asistirme de las promesas de Dios, me estaba considerando a mí mismo y mi falta de cualidades, y comencé a compararme a mí mismo con otros siervos de Dios. Cuando usted se compara con otros, es siempre un error, porque suele terminar del lado negativo. Las dudas comenzaron a introducirse furtivamente en mi interior. Probablemente yo lo había inventado. Era posible que yo quisiera que eso sucediera, pero a lo mejor no sucedería. Entre más tiempo se alargaba el predicamiento, más confundido me sentía. Cuestioné a Dios y la promesa. Me di cuenta de que ya no tenía la visión brillante de Dios que me había dado. Estaba lleno de dudas e incredulidad. Comencé a orar y a rogarle a Dios que me ayudara. Si yo inventé las cosas en las que he creído, que me has llamado, entonces llévate este deseo. Pero si tú me has llamado realmente, ayúdame y restaura la visión. Cuando hice una pausa, escuché a Dios hablar a mi corazón. Espíritus que atan la mente. ¿Qué es un espíritu que ata la mente? Pregunté. Jamás había escuchado el término, así que no pensé más al respecto. Al día siguiente, mientras estaba orando, escuché las mismas palabras. De hecho, cada vez que oré durante los 2 días siguientes, escuché espíritus que atan la mente. Yo ya había ministrado mucho y ya tenía tiempo de haberme dado cuenta de los muchos problemas que tienen todos los creyentes con su mente. Al principio pensé que el Espíritu Santo podría estar guiándome a orar por el cuerpo de Cristo para resistir en contra de un espíritu llamado que ata la mente. Oré y reprendí ese espíritu y luego caí en cuenta de que esas palabras eran para mí. Un espíritu que ata la mente había tratado de robar mi visión, destruir mi gozo y llevarse mi ministerio. Vino una tremenda liberación sobre mí. La opresión se fue, las dudas habían desaparecido.
Estaba libre y la visión del ministerio nacional que Dios me había dado volvió a estar en el centro de mis pensamientos de nuevo. Leí el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso ya era real. Un espíritu maligno había estado atacando mi mente y evitando que yo creyera en la promesa de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y me liberó. Ese espíritu que ata la mente ataca a muchos actualmente. Saben lo que es de Dios y lo que Dios quiere y están dispuestos a servir. Algunas veces incluso le anuncian los planes de Dios a sus amigos. Cuando no sucede nada de inmediato, el espíritu que ata a la mente se introduce superficialmente. Es como si se colocara firmemente una banda de acero alrededor de su mente y les dificulta creer que sus sueños se volverán realidad. Satanás susurra: ¿en serio Dios dijo eso? ¿O te lo inventaste tú? Resiste. Si Dios ha hablado, Dios lo hará. Recuerde que Abraham esperó 25 años para que Dios le diera a Isaac.